palabra que nos dio el Señor. El domingo pasado no pudimos estudiar porque el Espíritu Santo tomó este lugar y no podemos hacer nada, pues hasta las 8 estuvimos aquí, fue muy lindo. Y a algunos le dieron la palabra, los que estuvieron aquí, el Señor le habló a cada uno en persona y lo que tenía que hacer en su vida y lo que Dios estaba pensando por cada uno. Y fue maravilloso el domingo pasado. Amén. Así que hoy vamos a continuar lo que el Señor nos había dado los días pasados para que vayamos aprendiendo lo que Dios dice. Dice aquí, así dice el Señor a su iglesia: dichosos los que se encuentran limpiando su ropa para mi venida, porque mi venida está cerca. Ahora vamos a aprender de esta palabra que nos dio el Señor, que dice: dichosos los que se encuentran limpiando su ropa. ¿Qué significa limpiar nuestra ropa? ¿Limpiar de qué y por qué tenemos que estar limpiando? Cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos esa palabra, la ropa, en diferentes sentidos. Pero en cuanto a esta palabra que nos da el Espíritu Santo, bienaventurados o dichosos o felices o gozosos, que dice los que se encuentran limpiando su ropa. La ropa es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida que llevamos, que vivimos como humanamente, como persona desde nacimiento. Ahora, limpiar nuestra ropa significa cambiar nuestro estilo de vida humana a divino. Porque nosotros, recuerda, cuando nacimos de mamá, tenemos un estilo de vida humana. Pensamos como seres humanos, actuamos como seres humanos, y el espíritu que está controlando la vida desde ese momento del nacimiento hasta que vinimos a los pies del Señor es el espíritu maligno. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, adquirimos la naturaleza divina. Porque nosotros al venir a Cristo Jesús, nacimos en espíritu. Entonces Dios pone su presencia en nosotros y ese espíritu es el que empieza a crear en nosotros la actitud, la conducta, el carácter de hijo de Dios. Pero ahora tenemos dos naturalezas, humana y divina. Entonces la naturaleza humana, detrás de la naturaleza humana está el enemigo, dirigiendo nuestra mente, pone en nuestra mente, en nuestros corazones, lo que él quiere que nosotros hagamos. Odio, rencor, orgullo, soberbia, ladronería, mentiras, angustia, todo lo malo, desesperaciones, falta de fe, falta de todo. Lengua larga, agresividades, violencia, enojo, tristeza, desesperaciones, fracasos. Detrás de todo está el enemigo en la naturaleza humana. Y ahora cuando venimos a la naturaleza divina, cuando nacimos en el Espíritu, por la sangre de Cristo Jesús nos limpia, pero ahora hay dos naturalezas operando en nosotros. Yo quiero que nosotros entendamos esto. Hay dos naturalezas operando ahora, al venir a Cristo Jesús. La antigua lo llaman, cuando hicimos la primera vez, cuando nacimos de mamá, la vieja. Ahora lo llaman la vieja naturaleza. Ahora cuando vinimos a Cristo Jesús, adquirimos nueva naturaleza divina y la Biblia lo llaman la nueva naturaleza. Entonces tenemos que dejar hacer
las cosas de la carne como humano, como pensamos, como actuamos. Ahora tenemos que dejar ser guiados por el Espíritu Santo para que esa naturaleza divina empiece a crecer en nosotros y formar parte de la vida humana, pero bajo control del Espíritu Santo, controlando todas las cosas que lo natural que quiere controlarnos. Esta es una revelación que me dio el Señor, yo lo estoy explicando. El Espíritu Santo nos explicó de esta manera, para que nosotros entendamos. Y las cosas humanas, naturales, no puede. Si tú no eres hija de Dios, nunca has recibido a Jesús como el Señor Salvador, no es nacido de nuevo, por lo tanto no puede entender las cosas divinas. Para esa persona sería una locura porque está desconectado, y eso le da el Espíritu Santo a entender. Vamos a entender un poquito más. Como humanamente estamos viviendo, ¿verdad? Todo como ser humano bajo control del enemigo, con actitudes, conducta, lenguaje. Entonces, ¿cuál de las naturalezas en nosotros que vivamos es el que se va a desarrollar más, siempre va a estar controlando? Claro, naturaleza humana, nacimos con eso. ¿Ve? Entonces siempre está controlando con carácter, con pensamiento, con actitudes humanas malas. Entonces ahora el creyente cristiano tiene que depender del Espíritu Santo. Negar de hacer las cosas que estábamos haciendo como humano natural. Ahora tenemos que vivir como hijo de Dios, con el Espíritu Divino. Ahora bien, ¿por qué? Porque el enemigo nos llenó cuando nacimos, y eso nos está llevando al infierno. ¿Ve? Entonces, pero cuando nosotros empezamos a guiar, dirigidos por el Espíritu Santo nos está llevando al cielo. Entonces, cuando el creyente no entiende estas cosas, vivimos como humanamente siendo hijo de Dios. No estamos viviendo como divino. No sabemos que hay divinidad en nosotros. Porque Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice que cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús, adquirimos esa naturaleza divina. Porque la plenitud divina está en Jesucristo corporalmente. Por lo tanto, cuando venimos a Jesús, adquirimos, Dios nos da esa naturaleza divina. Entonces, ahora hay dos naturalezas operando, como te he dicho, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. Aquí Pablo da una explicación cómo debemos de vivir los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios van a seguir viviendo en la naturaleza, antigua naturaleza, o naturaleza vieja, o naturaleza humana. Y esa naturaleza humana va a estar dirigiendo su vida, va a estar divorciándose, va a estar sufriendo, y van a llevar está encaminando al infierno. Entonces, por eso el Pablo dice, Efesios capítulo 4, que estamos leyendo, versículo 22, dice así: con respecto a la vida que antes llevaban, a cuando no éramos hijos de Dios, ¿verdad? Antes de venir a los pies del Señor teníamos una vida diferente, humana, natural. Se les enseñó que debían quitarse. Y eso Dios no lo va a quitar. Nosotros tenemos que quitar. Amén. Ese lenguaje, esa actitud, esa conducta, tú tienes que renunciar. Amén. No hacerlo, no pensarlo, no actuar. Entonces, para no actuar, para no pensar, necesitamos ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a controlar cuando estamos dependiendo del Espíritu Santo. Cuando estamos orando más, meditando a las palabras, a las promesas del Señor,
leyendo la palabra del Señor, orando siempre, alabando más al Señor todos los días, entonces empezamos a crecer nuestra espiritualidad divina, porque la presencia del Espíritu Santo que va a venir por la alabanza de oración es el que nos va a dirigir nuestra vida, y lo controlamos todo lo que es humano natural. Mientras nosotros no vivimos como hijos de Dios, no podemos controlar lo humano natural. Lo humano natural te va a estar controlando. Como hay dos naturalezas en nosotros, lo divino, tú tienes que sacar el músculo espiritual. Sacar el músculo espiritual significa, tú tienes que aprender a vivir como hijo, hija de Dios. ¿Cómo uno aprende a vivir? Hay que orar más, hay que perdonarlo, hay que renunciar a las cosas que no están bien en ti. Tenemos que buscar la meditación, tiene que tener un estilo de vida a la manera de Dios, tiene que tener un espacio todos los días, esa comunión con el Señor. Cuando está en la calle tiene que estar conectado con el Espíritu Santo, hablando con el Espíritu Santo, orando siempre, alabando a Dios. Entonces tu espiritualidad empieza a crecer, todas las dudas se va a ir, todo pensamiento que no proviene de Dios no se va a activar en ti, porque tu mente está conectada con el Espíritu Santo, no se va a conectar. Pero mientras tu mente no está conectada con el Espíritu Santo, ya está, nuestra mente ya sabe, se conecta con el mundo, con el sistema del mundo, las necesidades, tus problemas, tus situaciones, con todo lo que está pasando. Entonces eso trae nerviosismo, ese trae preocupaciones, ese trae angustia, ese trae decepciones, frustraciones, todo lo que es malo lo trae. Eso lo trae para amargar tu vida, para enfermarte, para poner divisiones en la familia. Eso trae para destruirte, no para bendecirte. Todo lo que viene de la carne del enemigo que lo envía es para nuestra destrucción, nuestra división. Y todo lo que viene del Espíritu Santo es para nuestro bien, para nuestra unidad, para nuestra salvación, para nuestra salud, más saludable, más tranquilidad, más paz, más paciencia. Todo lo que proviene de Dios, usted va a descansar bien, usted va a dormir bien, usted no va a estar desesperado por las situaciones, porque Dios está a control de todo, tú sabes. Entonces tu espíritu, cuando está conectado, el Espíritu Santo que está en ti pone esa seguridad en ti, entonces usted está en paz. Entonces cuando no hay paz es porque hay influencia del mundo, de lo enemigo que está destruyendo, distrayendo nuestra espiritualidad. Entonces nadie va a hacer si tú no lo haces. Usted es responsable de hacerlo así. Dedicar en su espiritualidad a la lectura de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios, meditar en la palabra del Señor, estar en oración todo el tiempo, mantener esa conexión, alabando al Señor. Eso nos toca a nosotros hacerlo. Dios no lo va a hacerlo, Dios solamente lo informa. Si usted quiere esa paz del Señor que Dios quiere dar, usted tiene que hacerlo. Si no quieres, pues automáticamente lo quiere lo que el enemigo está ofreciendo. Vienen las pruebas, las angustias. Por eso Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22. El ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque la naturaleza corrompida, naturaleza vieja o la antigua naturaleza humana está dirigiendo el enemigo. Por eso están corrompidas, por eso están mentiras, hay engaños, fracasos, divorcios. No quiere que venga a la iglesia, que no ores. Eso es lo que quiere la carne. Estás cansada. Y ahora con la influencia del enemigo por los aparatos que tenemos en nuestras manos como teléfonos, el enemigo está usando eso para que no medites. Para entretener. Muchas veces usamos el teléfono para leer la Biblia, no el libro.
Y muchas veces leemos mal los textos que suben, no lo que dice la Biblia. Los dichos que dicen, eso es lo que repetimos nosotros, no lo que dice la palabra del Señor. El cristiano tiene que ir así. Tiene que tener tiempo para su teléfono, tiempo para su meditación, tiempo para conectar con el Señor, tiempo para ayuno, tiempo para oración, tiempo para su pareja, tiempo para sus hijos, tiempo para cada cosa. No puede pasar mucho tiempo en una sola cosa. Entonces, cuando tú te organizas de esa manera, tu vida va a cambiar diferente. El mundo de las tinieblas, el mundo de la tecnología no te va a controlar su vida. Amén. Al versículo 23. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Dice Pablo, ser renovados en la actitud de su mente. ¿Cuál actitud? Tiene que tener actitud del Hijo de Dios, no actitud humana, natural, como hijo de mamá, sino actitud de Hijo de Dios, como Jesucristo, mente de Cristo. Como Cristo piensa. Muchos decimos, nosotros somos hijos de Dios, tenemos mente de Cristo. Así dice la Biblia, pero muchos no lo tenemos. Tenemos mente del hijo de mamá. Pensamos los problemas, hacemos las cosas que no debemos de hacer. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Verdad? Ropaje de la nueva naturaleza. Por eso el Espíritu Santo dijo, bienaventurado el que está lavando, limpiando su ropa para mi venida. Hay que poner la nueva naturaleza. El nuevo dice, poner el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Cuál es el ropaje? El ropaje, como te dije, aquí habla la actitud, el estilo de vida como hijo de Dios, de la nueva naturaleza. Tú tienes que tener un lenguaje como hijo de Dios, actitud de un hijo de Dios, comportarse, y todo lo que malas actitudes como hijo de mamá, cuando éramos controlados por el enemigo, todo eso tú tienes que renunciar. Renunciarlo. Creada a la imagen de Dios, verdadero justicia y santidad. ¿Verdad? La nueva naturaleza. Tú tienes que aprender, cuando dice justicia, justicia divina. ¿Y cuál que es la justicia divina? No es humana, justicia divina. Justicia divina, Dios ha establecido leyes espirituales. Y esa ley, Él lo puso. Y tú tienes que hacer como Él dice, no como tú quieres. Cuando tú quieres hacer como tú quieres, estás viviendo en la naturaleza humana. Justicia humana. Y la justicia divina, usted no tiene razón de pensar. Lo que Dios dijo, ese se hace. Eso es lo que uno tiene que hacerlo, la justicia divina. Usted va a vivir como Dios dice. Hay que perdonar, hay que perdonarlo. Pero Él me ha hecho daño, sí, Él me ha hecho, pero cuando tú perdonas, cierra la puerta del mal que está creando en su corazón. Porque cuando no lo perdonas, esa falta de perdón se convierte como un lugar donde criadero de las cosas malas del enemigo. La Biblia lo llaman fortaleza. Cuando no perdonas a una persona, esa fortaleza se establece en su corazón y de ahí va a empezar a producir venganza, preocupaciones, desesperaciones, y pensando qué va a pasar, ahora qué hago. Pero cuando lo perdona, se acabó, cierra la puerta. No hay esos pensamientos malas que puede llegar a través de la naturaleza humana, porque tú lo cerraste la puerta. Va a llegar, pero no hay entrada. Por eso el Señor dice justicia y divina, o santidad. Cuando tú caminas esa naturaleza, nueva naturaleza, viviendo conforme la voluntad del Señor, usted va a vivir en santidad. Va a alejar de todas las cosas malas. Por eso el Señor dijo, el Señor Espíritu Santo dijo, dichosos los que se encuentran limpiando su ropa para mi venida.
porque mi venida está cerca. Ahora, poner el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ahora, en la Biblia encontramos sobre vestido blanco, ropa blanca. Cuando vamos a Apocalipsis, Mateo capítulo 7, versículo 2. Mateo capítulo 17, versículo 2. Ahí dice que cuando Jesús, cuando se presentó, te voy a leer, dice así. Ahí se transfiguró en presencia de ellos, presencia de los discípulos, apóstoles. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se convirtió blanca como la luz. Ropa blanca. Mateo 17, versículo 2. Cuando Jesús estaba conversando con Moisés e Elías, Moisés representaba los mandamientos, los 4 libros que escribió él, la ley. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas, a las profecías. Jesús como representante del nuevo pacto, Hijo de Dios. Ahora, cuando vestido blanco es limpio, santidad, linaje real, linaje real. También podemos encontrar Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice que la ropa, dice así. Por eso le aconsejo de mí, compres oro refinado por el fuego, para que hagan rico, ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergüenza desnudez, colirio para que te lo pongas de los ojos y recobras la vista. Ropa blanca. Uno tiene que comprar. La ropa blanca significa tú tienes que adquirir. Nadie te va a mandar, nadie te va a hacer santo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Nadie te va a santificar si usted no quiere ser santificado. Usted es responsable. Vivir como Dios manda. Adquirir la nueva naturaleza, estilo de vida como nueva naturaleza. Ahora bien, ¿para qué lavar o limpiar nuestra ropa? ¿Por qué Dios nos demanda dichosos los que lavan la ropa? ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué son felices? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar lavando nuestras ropas? O sea, cambiando nuestro estilo de vida a la manera de Dios. ¿Por qué? Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis 22, 14. Dice así: dichosos los que lavan sus ropas para tener el derecho, el árbol de la vida. Para tener derecho, hay que lavar la ropa para tener derecho, árbol de la vida. ¿Qué es árbol de la vida? Árbol de la vida es la vida eterna. ¿Se acuerda? En Génesis capítulo 2, ¿se acuerda cuando el hombre y la mujer pecó? Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando el hombre y la mujer pecó, el Señor sacó del Edén, ¿verdad? Y le dijo, el día de que él coma él había dicho, el día que usted lo coma de este árbol, morirás. Se murió espiritualmente, se separó de Dios por la desobediencia. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 3, 22, el Señor dice, pues tiene conocimiento del bien y el mal,
no vaya a hacer que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, en el Edén, en el huerto de Edén, había un árbol que podía comer. Si hubiera comido ese árbol, Adán se hubiera convertido inmortal. Entonces, si él se convierte inmortal, no habría perdón de sus pecados. Entonces Dios lo sacó antes. Y ese árbol de la vida está prometiendo en Apocalipsis 22, versículo 12. Uno tiene que estar preparándose, formándose, adquiriendo esa naturaleza divina para poder tener una vida eterna con el Señor. Para eso tenemos que estar lavando la ropa, cambiar esa actitud humana natural a la actitud divina, porque Dios quiere que usted empiece a prepararse para ir al cielo. Para eso uno se convierte el cristiano no para recibir las bendiciones, no las bendiciones cuando tú se incluye aquí en la tierra, larga vida. Dios nos va a dar la idea cómo resolver los problemas. Dios va abriendo las puertas, la paz, la tranquilidad, la felicidad. Dios es el que le da, va incluido en el paquete, porque somos hijos de Dios, porque Dios es el que da todas esas cosas. Cuando empezamos a caminar con Dios, se activa todas esas cosas. Entonces, por eso Dios quiere que sus hijos comenzar de esta tierra a prepararse para estar allá. Por eso Apocalipsis dice que Apocalipsis 22:14, dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. O sea, cuando tú empiezas aquí a vivir a la manera de Dios, limpiando todos sus alejando todas las cosas malas que hay en ti, vivir como hijo de Dios, usted te estás preparando para entrar al reino de los cielos con el Señor. Amén. Preparando para eso. ¿Y qué más? Dice, para poder entrar en las puertas de la ciudad. ¿Cuál puerta de la ciudad? La Nueva Jerusalén, o sea, el cielo. Para poder adquirir, por dos razones, tenemos que estar limpiando nuestra naturaleza humana a divina, cambiando. Y eso nadie te va a cambiar si tú no lo cambias. Usted es responsable. Cambiar. Si tú quieres vivir como hijo de Dios o no quieres vivir como hijo de Dios, o tener solo nombre de hijo de Dios y estar viviendo como hijo del diablo, eso nos toca a nosotros, no le toca a Dios. Tú tienes que cambiarlo. Tú tienes que cambiar esa mentalidad humana natural a la mentalidad divina. Cuando tú empiezas a dirigir a la manera de Dios, Dios va a empezar a actuar contigo. Mientras usted no lo hace, usted es responsable o Dios respeta su decisión como humana. Si no quiere ir a la iglesia, si no quiere orar, si no quiere ir al cielo, si quiere ir al infierno, Dios no puede hacer nada si tú no quieres. Dios no le obliga a nadie para ir al cielo, ni tampoco obliga a ir al infierno. Es la decisión de cada ser humano. Por lo tanto, Dios no pida que, Señor, yo quiero ir al cielo y ya, pero estar haciendo como hijo del diablo, pues no voy a ir al cielo. Señor, yo quiero bendecir, yo quiero que me bendigas, ayúdame que necesito buen trabajo, pagar la renta, para los gastos. Pero eso le da Dios. Al pedir no se lo da. Tú tienes que actuar como hijo de Dios, entrar en las promesas del Señor, vivir como hijo de Dios y se activa automáticamente sin que usted pida. Dios conoce nuestra necesidad. Sin que usted pida, Dios te va a dar. Pero con pedir a Dios pero vivir como hijo humano natural, bajo la protección de los demonios, humana natural, pues no va a recibir todo lo que Dios está prometiendo. Así no funciona el reino espiritual. Tú tienes que aprender a vivir como hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir limpiando, dejando de hacer cosas malas que a Dios no le agrada. Entonces hay que prepararnos como vivir como hijo de Dios, a la manera de Dios, en santidad,
en justicia, en obediencia a Dios, entonces si tú vives ahí, así, Dios te va a recompensar con vida eterna y dejar entrar en su reino celestial, vivir con Él. Mientras tanto, no vas a entrar con esa actitud, con esa conducta, con ese pensamiento humano natural. Diablo te está llevando al infierno, ni te das cuenta. Ahora dice la palabra de Dios, ¿por qué tenemos que estar limpio nuestra ropa? Porque mi venida está cerca. Porque la venida del Señor está cerca. Cuando yo estaba meditando esta palabra, el Señor me estaba diciendo que la venida del Señor está muy cerca. Pronto está mi venida. Y la venida de Dios va a ser dos tipos de venida. Uno personal y uno en general. Personal, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Nuestros abuelos, tatarabuelos ya murieron. Algunos de nuestros padres ya murieron también. Ahora nos toca a nosotros a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Esta semana no sabíamos si íbamos a morir o Dios nos cuidó de algún ataque, no sabemos. No sabemos la próxima semana vamos a estar con vida. No sabemos. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos. Muchos quieren ir al cielo, pero no quieren convertir al Señor. Así no voy a ir al cielo. Dios no te va a obligar a ir al cielo. Una persona que estaba diciendo, es que Dios es tan bueno, tan amoroso, Él nunca nos va a mandar al infierno. No crea eso. Su palabra nos va a juzgar. Así dijo Jesús. Yo no lo voy a juzgar, mi palabra te va a juzgar. Usted sabía la palabra del Señor, pero con su mentira, engaño que el enemigo pone en su mente, eso que tú dices, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, sí, pero tú tomaste decisión de ir al infierno, Dios no puede hacer. Mi venida está cerca. La venida de Jesucristo a la tierra, ¿cuántos sabemos que Cristo va a volver? ¿Cuántos sabemos? Cristo va a volver. Va a volver a la tierra, quiera o no quiera, creas o no lo creas, ese es tu problema, pero Cristo va a volver. ¿Y para aquí viene el Señor? Él viene por su pueblo. Viene por su pueblo. No por todo el mundo, por su pueblo. Y por dos razones. Recompensarlo, como estaba haciendo, renunciando a las cosas, aunque le agradaba, pero por amor a Dios no quiso hacer, ha sufrido. Recompensarlo y llevar a vivir con Él. Eso es capítulo 1, versículo 1. Cuando Jesús fue al cielo, los discípulos estaban mirando en el cielo, sentían nostalgia, ¿verdad? O triste, o no sé. No sé qué le pasaba por su mente, pero los apóstoles mirando ahí, cuando se fueron subió al cielo, apareció un ángel. Mira lo que dice: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo ha visto irse. Va a volver. Por eso el Señor dice: mi venida está cerca. Usted puede decir: yo soy tal iglesia, yo no soy de esta iglesia, yo pienso, bueno, ese es tu problema, pero Jesucristo vino por su pueblo. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? El que lleva el Espíritu Santo. Es el pueblo de Dios. Dios no va a venir por una iglesia humana, natural que tenemos. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? El que lleva su presencia en su corazón, que es el Espíritu Santo. Por eso Romanos 8:14 dice: el que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Usted puede mencionar la iglesia que quiera. Puede ser una iglesia grande, puede ser una iglesia antigua, puede ser una iglesia de lujo, una iglesia, no importa. Lo que importa es tener la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y un día, no que a partir de ahora que estamos vivos, no sabemos mañana,
esta semana, la próximo mes, próximo año. No sabemos cuándo vamos a pasar a la presencia del Señor. Esa es la muerte, esa es la venida, primera venida. La segunda venida es general. Cristo va a volver, de todas maneras, quiera o no quiera. Aunque no querramos, va a venir. Aunque querramos o no querramos, vamos a morir. Así también, Cristo va a volver. No, yo no quiero en la muerte, no quiero pensar nada de eso. Ah, bueno, no piensa. Usted va a vivir eternamente, no vas a morir. No, aunque quieras o no quieras, aunque tengas miedo con su nervio, con su mentir, pues te vas a morir. Esa es la primera venida. La segunda venida en general. Por eso Mateo 24, versículo 29 en adelante, léalo. Cristo va a venir. Primera Corintios capítulo 15, versículo 17, léalo. Ahí está la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, léalo. Cristo va a venir a la tierra. Segundo de Pedro capítulo 3, léalo. Cristo va a volver a la tierra. Apocalipsis capítulo 20, 21, 23, léalo. Ahí está, Cristo va a venir. La Biblia nos está advirtiendo. Y dice el Señor, mi venida está pronto. Pero hay que preocuparnos no en la venida general. La venida general, bueno, vamos a poner más para allá, pero tenemos que pensar en la venida personal. El día que nos va a tocar de aquí, salir de aquí, cualquier accidente o cualquier cosa nos puede pasar, no sabemos, pero estamos planeando mañana estar a otro lado, en la próxima semana, hasta tenemos 6 meses de planes, y ¿quién te dijo que va a estar vivo? Y muchas veces nosotros, el próximo año voy a viajar, próximo año voy a comprar esto, próximo año voy a hacer algo. Estamos planeando. ¿Es malo? No, está bien, pero nunca sabe si vas a alcanzar a llegar. Ahora bien, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se angustien. Confía en Dios y confíe también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un hogar para ustedes. Y si me voy, se lo prepararé. Y vendré después para llevármelo conmigo. Eso ya se fue, ¿verdad? Ahora va a volver. Está preparando los hogares. Pero muchas veces nosotros angustiamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos angustiamos? Por la vida que está en lo natural. Ay, no tengo trabajo. Ay, no tengo casa. Ahora ya estoy viejo. ¿Dónde voy a vivir? No hay nadie que me cuide. Y esto, que allá, el dinero, no hay dinero. Mi carro, mi familia, mis hijos, mi finanza está muy mal. No puedo trabajar. Todo el mundo no me mira. Usted sabe que cuando más viejos nos ponemos, nos volvemos más invisibles. ¿Sabía eso? Nadie nos mira. A los viejos nadie mira. Mira a los que son los jóvenes. A los viejos nos volvemos invisibles. Tus hijos no te van a visitar. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Volviste invisible? ¿Usted cree que estoy mintiendo? Vaya en los homes, donde están los ancianos. No tiene familia. Parece no tiene familia, pero tienen hijos. Una vez cuando fuimos allá por aquí nomás, en la 27 Avenida, un señor que estaba sentado, orinado, un viejito, y decía que su hijo era abogado, uno de los abogados más famosos aquí. Vive en los lugares lujosos, manejando carros lujosos, pero su papá se vuelve invisible. No lo ve a su papá. Así somos cuando estamos envejeciendo. Entonces nos angustiamos. Por los hijos de Dios, el Señor dice, no se angustien. Confía en Dios. Dios nunca nos va a dejar. Confía en Dios. Dios nunca te va a dejar llegar a esa condición. Antes que llegar a esa condición, Dios te va a sacar. Pero si tú no quieres ir, pues va a estar en esa condición.
Muchos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. Pero cuando somos hijos de Dios, no tenemos miedo. Prefieren morir, como decía Pablo, yo prefiero morir. Pero si me quedo, viviré sirviendo al Señor. Así piensan los hijos de Dios. Porque sabes que hay mejores vidas para Él. El Espíritu Santo que vive en la persona le asegura, lo garantiza y no hay temor. Entonces el temor es obra del enemigo. El temor viene porque tu espíritu no está conectado con el Señor. Entonces cuando hay esa presencia, esa conexión con el Señor, no hay angustia. En su vejez está feliz. En su vejez, en su enfermedad está feliz. Pase lo que está pasando, está conforme, está seguro. No espera vivir o no espera morir. Está en la mano del Señor, por lo tanto no se preocupa. Pero cuando no hay esa presencia de Dios, nos preocupa porque el enemigo nos está bombardeando. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque la ausencia de Dios dominando, reinando en nuestro corazón, vienen tantas preguntas que nos causa angustia. Pero la Biblia dice que Salmo 34, versículo 19, la angustia de los justos son muchos, pero Dios lo quita a todos. Por eso Jesús dijo que no tenemos que angustiarnos, porque si yo voy a preparar. Se fue y sabemos que está preparando, y yo voy a volver para llevarlos. El domingo pasado, qué bonito le dijo a los hermanos García. El Espíritu Santo le dijo, ¿qué dijo? Me alegra que están aquí disfrutando de mi presencia. No se preocupe. Cuando ustedes pasen de esta vida, ya tengo preparado para allá. ¿Está asegurado? Tenemos que asegurarnos nuestra venida. Y cuando veníamos en el carro, me decía, hoy todo el día estamos ahí con alabanza en mi casa. En la presencia del Señor. Eso es lo que tiene que vivir. No se preocupa. ¿Y tú crees que no duele? Piensa, pregúntale si no le duele. Está dolorida, pero está sentada ahí. ¿Ah? Porque la presencia de Dios, cuando está en nosotros, lo cuerpo natural, lo natural no nos domina ni controla. El que nos controla, el Espíritu Santo. Entra en control lo que es natural. Eso es lo que Dios quiere. No todos, voy a terminar con este. Dice el Señor, no todos los que ven son mis principios. Dice el Señor. Entonces, ¿qué son principios? Todas las cosas que miramos, oímos, no todos son verdades. Muchas mentiras, porque estamos en el ambiente del enemigo. Los principios de Dios son aquellas verdades fundamentales reveladas en las Escrituras y que vienen revelando a la iglesia por el Espíritu Santo, los cuales guían la vida y el comportamiento del cristiano. Esos principios, ayudando a discernir el bien y el mal y tomar decisiones correctas a vivir de manera que glorifique a Dios con su vida aquí en la tierra. Esos son principios. Pero el Señor dice, no todos los que ven, oyen, son mis principios, dice el Señor. Ahora, estos principios de Dios nos enseñan cómo debemos de vivir relación con Dios, con relación con la familia, con los vecinos, aquí en la tierra. Y con los demás, para que así el plan de Dios con la humanidad se cumpla en cada vida. Esos son los principios. El plan de Dios, hay un plan desde que nacimos. Dios estableció en nuestra vida. Para que ese plan,
predestinación que me llama Romanos capítulo 8, 29. Uno tiene que escuchar a Dios. Escuchar significa hacer como Dios dice que hagamos las cosas, no como nosotros queremos. Entonces el plan de Dios se va a cumplir en su vida. Pero si tú crees que Dios es así, Dios piensa así, yo soy hijo de Dios, no solamente con decir hijo de Dios es suficiente. Tal vez porque vas a la iglesia o porque lees la Biblia, porque oras, tú crees que ya es hijo de Dios, no eres hijo de Dios. El Espíritu Santo tiene que habitar en ti para ser hijo de Dios. Caminar como hijo de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. Porque aunque algunos cristianos tenemos Espíritu Santo, pero no está guiando el Espíritu Santo nuestra vida. Está guiando otro espíritu. Pensamos como humano natural. Y Dios no es responsable de tu fracaso, de tu sufrimiento. Nosotros somos responsables por nuestro orgullo. Por el mal que nos contamina el enemigo está operando en nosotros y no lo dejamos que el Espíritu Santo use. Ahora bien, esos principios, no todos, dice el Señor, que son verdades. Hay falsedades. En otras palabras, hay muchas doctrinas. Usted escucha predicar o decir en diferentes iglesias. Algunos no son verdades. Así dice el Espíritu Santo. Algunos son falsos. Ahora tenemos que aprender a identificar cuál es la verdad. Muchas veces nosotros escuchamos en las iglesias o a la gente decir, iglesia de su papá, de su abuelo, de sus ancestrales, va a ser fiel a su iglesia. Nunca dice fiel a Dios. Nunca dice, yo voy a estar en la iglesia donde Dios me ubique, donde Dios quiere que yo sirva, donde Dios me use. No dice eso. Dice, no, porque es la iglesia de mi abuelo, de mi mamá, de mi papá, pues yo tengo que morir ahí también. La iglesia no es así. La iglesia es donde Dios te pone donde debe de estar. Donde Dios te quiere usar, ahí donde debe de estar. Donde habla Dios, donde te está formando, preparando, donde hay principios, verdades de Dios. Porque hay principios en algunas iglesias, no es de Dios, dice el Espíritu Santo. Aunque enseñan algunas personas o iglesias, no son de Dios. Algunos son falsos porque son obras del enemigo para confundir, engañar a las personas. Por eso el Señor Espíritu Santo nos advierte de esta manera en su palabra. Escuche bien. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 8. Tenemos que estar seguros. Los que están aquí, tú tienes que estar seguro de lo que está aprendiendo aquí, si es la palabra de Dios y no es la palabra de Dios. ¿Te está llevando al cielo o te está llevando al infierno o te está trayendo confusión? Tú tienes que estar bien claro. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana, engañosa filosofías. Hay filosofías. Filosofía no es de Dios. Es de hombre. El hombre inventó, pensó, analizó y creó. Hay filosofías en la iglesia. En muchas iglesias no son principios de Dios, son filosofías para controlar a los cristianos, a las personas, y son obras del enemigo para mantenerlo entretenido y llevarlo al infierno. Mira lo que dice. Filosofías que siguen a tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Muchas iglesias van a aceptar muchos principios del mundo que está creando ahora hoy en día. Muchos van a estar de acuerdo a los matrimonios igualitarios. Hombre con hombre, mujer con mujer, divorcios o lo que sea, va a estar aceptando ahí. Va a estar aceptando el aborto.
o todo lo que dice la Biblia, no van a aceptar. Lo van a decir, ustedes son anticuados, nos van a decir. Hasta van a decir que tienen que cambiar la Biblia. Y van a tratar de cambiar la Biblia. Van a reescribir la Biblia. Entonces, tenemos que estar preparados para eso de lo que viene. Porque el Espíritu Santo nos advierte eso. No todo lo que dicen que son principios de Dios, no son principios míos, dice el Señor. ¿Por qué sucede esto en la iglesia? ¿Por qué entra la filosofía? La iglesia antigua, la alabanza, adoraciones de los apóstoles, hoy en día casi no hay. Casi no hay. Pero sí hay. Hay Espíritu Santo que se manifiesta. Hay algunos lugares no, el Espíritu Santo no se manifiesta. Solamente una alabanza, adoración, ya. No hay anuncios y poca palabra, 10 minutos de palabra se acabó y todo el mundo se va. Adoctrinado a la manera de hombre. El Espíritu Santo no le da espacio para hablar. Por eso el Señor dijo, yo no estoy en todas las iglesias. Hay algunas iglesias que están gobernando otro espíritu y yo no estoy con ellos. Ustedes me adoran a mí, pero hay gente que no me adoran a mí. Y cuando tú entras a esa iglesia creyendo adorar al Señor, estás adorando al espíritu que está gobernando esa iglesia. Entonces ese espíritu te posesiona, usted creyente de esa iglesia, y entonces usted lleva la recompensa de ese espíritu. No es el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. Muchos que hacen reuniones de una sola misma, diferentes iglesias, para no sé qué cosa, actividades, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Si Dios te ha sembrado una iglesia, tú tienes que estar en esa iglesia. No tiene por qué estar visitando diferentes iglesias, porque en diferentes iglesias no hay Dios ahí. No sabemos si hay Dios o no hay Dios. Usted si entra ahí, si está Dios, pues el Espíritu Santo te va a hablar y te va a guiar. Pero si no hay Espíritu Santo, pues te va a entrar también, te va a guiar para otra cosa. Yo lo he visto muchas que se han ido de la iglesia por esas mismas razones. Se han contaminado con otro espíritu y fueron destruidos. Su matrimonio, su finanza, todos fueron destruidos. Yo lo he visto. Te digo porque dice el Señor. Ahora bien, ¿por qué sucede esto en las iglesias? ¿Por qué entran este tipo de cosas? Vamos a 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro. ¿Por qué sucede en las iglesias? Entran ese tipo de filosofías. Ahora en la iglesia danzan. Claro, aquí se danzan. Pero en otras iglesias no danzan. Hay bailan. Y hay danzarinas. No provocado por el Espíritu Santo, sino creado para entretener a la gente. Ahí hablan lenguas, dones del Espíritu Santo, pero hay algunas iglesias enseñan cómo hablar lenguas. Ese es blasfemia contra el Espíritu Santo. Está burlándose de los dones del Espíritu Santo. Hay maestros bíblicos, pero hay algunos son estudiados y han aprendido cómo enseñar. No son instrumentos del Señor, son hombres profesionales. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para identificar esos falsos. Mientras nosotros no caminamos con el Espíritu Santo, nos vamos a estar en una iglesia falsa, aunque sea grande, aunque sea antigua, aunque sea linda, pero a lo mejor delante del Señor es falsa. Usted, esa gente no te va a llevar al cielo. Usted tiene que preocuparse de su salvación. Usted, la salvación es individual. Porque yo soy de la iglesia tal, pues sígase ahí. Al final de los tiempos se va a dar cuenta dónde va a ir a parar y después va a decir, no te conozco. Va a ser triste, lamentable eso. 2 de Pedro, ¿por qué suceden estas cosas? Vamos a ver por qué. 2 de Pedro 3:16. ¿Por qué sucede esto en la iglesia? 2 de Pedro 3:16. En todas sus cartas de Pablo se refiere a estos mismos temas, doctrinas de la venida de Jesús.
Sobre rapto, han inventado un rapto falsos y todos los cristianos creen ese ahora. Muchos dicen, está por sonar la trompeta, va a llevar los que creen de verdad y algunos se va a quedar. Eso no existe en la palabra del Señor. Cristo va a venir una sola vez, no hay segunda vez. Una sola vez va a venir. Léalo Mateo 24, versículo 29 para abajo. Y muchos predican, dicen que no nos vamos a encontrar con el anticristo. La iglesia va a pasar la gran tribulación. Y muchos predican que no va a pasar la gran tribulación. Mentira del diablo. Eso no existe en la Biblia. Así hay principios engañosas, está en la palabra de Dios. Y muchos están predicando eso. Y lo creen de verdad. Y que es una mentira. Cristo va a venir, pero no de esa manera como están presentando. Ahí va a haber rapto, pero no es la manera como están presentando. Como están presentando es un engaño. ¿Cómo no va a pasar? Mateo 24, 29 abajo dice cómo se va a terminar la tierra. Cristo una sola vez va a venir. Y lo enseñan en diferentes principios que no son verdades. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos enseñe. Entonces esos son doctrinas, principios, filosofías humanas que no son revelaciones. Entonces nos quieren confundir para entretenernos, engañarnos. Hay en ellas, dice la palabra del Señor, segundo de Pedro 3:16, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Los puntos difíciles de entender necesitamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Que los ignorantes inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Ahora han inventado diferentes iglesias, está creando para defender a su fe, defender de lo que cree. Y se basan en algunos textos mal interpretados para defender de lo que ellos creen. Algunos son muy mentiras y lo hacen creer a muchos. ¿Por qué? Son unos ignorantes inconstantes. Ellos predican así y dice, además otras escrituras también para su propia perdición. ¿Por qué son ignorantes? ¿Y por qué qué significa inconstantes? ¿Por qué? Vamos a ver por qué son inconstantes. ¿Por qué son ignorantes? Vamos a la palabra del Señor. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Por eso. Esa es la razón. Adulterio significa, por ejemplo, un galón de leche. Si usted le echa la mitad de agua, la mitad de leche, le llamaríamos una leche adulterada. No es leche pura. Entonces una persona no creyente, verdadero, genuino, un día cristianos, los domingos cristianos, el día de la semana, viven como ser humano natural, es un adúltero espiritual. Muchas veces creen que porque adúltero humano natural entendemos una persona casada que vive con otra persona, ¿verdad? Pero hay adúltero espiritual también. Adúltero espiritual significa por interés, por algún interés está viviendo como pastor o como líder, pero tiene doble vida. Domingo, pastor, ora por todo el mundo, pero en el día de la semana hace otras cosas. Por de bajera, hacen cosas que no le agrada a Dios. Esos son inconstantes. No está constante con el Señor. O sea, no, un día está ahí, pero un día está otro con el diablo, otro está con Dios, pero otro está haciendo otra cosa que no debe de hacer. Inconstantes. Y ese tipo de persona, el Espíritu Santo no lo puede revelar porque está inconstante.
Entonces tiene que inventar cosas para entretener a la gente. Son inconstantes, adúlteros. Vive una vida adulterada, una doble vida. Y son insaciables en el pecar. Nunca termina, nunca deja de pecar. Pensando otra cosa y pensando cosas de Dios. Haciendo una cosa, pero está planeando cómo convencer una novia o un novio, y cómo robar. Y están planeando otra cosa humana, natural, pero está planeando también de la cosa de Dios. Las dos cosas, doble vida. Ese tipo de personas que hay en la iglesia. Ahora bien, mira lo que dice la palabra del Señor. Son insaciables en el pecado. Seducen a las personas inconstantes también. La persona que no está conforme, dedicado a la palabra del Señor, a esa persona también lo engañan esa gente. Por eso uno tiene que estar constante con el Señor para que las mentiras, los mentirosos que están predicando, que no nos engañen. Hay muchos engaños. Y nosotros creemos que no, porque es una iglesia grande o porque el pastor, no sé qué cosa, no sé, ustedes que van a algunas iglesias se dan cuenta por qué. Porque predican cortito, por eso van. No como yo predico, que largo. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en avaricia. Experto en avaricia. Avaricia, sacar dinero. Preocupa del dinero, no la salvación de la gente. Preocupan de sacar dinero a la gente. Avaricia, avaricioso. Porque su mente está conectado con el diablo. Avaricia. Hijo de maldición. Así dice apóstol Pedro. Esos líderes manipulan, engañan a las personas inconstantes también. A los que están constantes y firmes en el Señor no le engañan. El que camina con Dios, el que es nacido de nuevo, que vive en santidad y en obediencia, conectado con el Señor, no le engañan. Pero los que están, y muchos se han ido de la iglesia, así también se lo han llevado de aquí a muchos, ya no están aquí, porque eran unos inconstantes, se lo llevaron. Y los que andan por allá, después de estar perdidos, no sé dónde están. Eso es lo que están pasando. Ahora esos líderes manipulan. ¿Por qué las personas son inconstantes? Ahora vamos a preguntar. Ya sabemos por qué los líderes son inconstantes, ¿verdad? ¿Por qué son ignorantes? Porque no hay revelación. Ahora, ¿por qué hay cristianos que son inconstantes también? Porque eso, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Por qué la gente son inconstantes y engañados por esos líderes falsos? Vamos a ver, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Sobre este tema, ¿cuál tema? De apostasía. Ese apostasía. Ese tema de apostasía. Dice Pablo a los hebreos. Tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, se les sale por otro lado. No vive, no practica conforme a la palabra del Señor. Por esa misma razón. Vivimos a nuestra manera. Vivimos nuestra manera de hacer las cosas. Por eso somos inconstantes. Por eso el diablo le sale fácil para engañarnos. Pero si somos constantes, nunca nos va a engañar. Pero si somos inconstantes, nos engañan. Amén. A esas personas inconstantes, apóstol Pablo les dice, mira lo que le dicen a esas personas que nosotros escuchamos. Ay, qué bonito prédica. ¿Qué dijo? Hoy no me acuerdo. La prédica estaba bien, pero ¿qué dijo? No me acuerdo. Entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir? Según a primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Léalo todo si quieres. Voy a leer solamente el versículo 4. Primera de Timoteo 6, 4 dice: es un obstinado ese tipo de persona. Es un obstinado. Obstinado significa rebelde, terco. Obstinada, una persona obstinada.
que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles. Ese tipo de personas provocan discusiones. ¿Qué más? Que genera envidias. Esa persona. Discordias, insultos, suspicacias. Suspicacias son malicias. Altercados entre personas de mente depravada, carente de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias, no medio de salvación, no es medio de ayudar a la gente para que vaya al cielo, sino medio de fama, para ganar fama, o medio de hacer dinero. Son esa gente. Pero dice el Señor, mis principios los están viendo aquí, dice el Señor. Dijo el Espíritu Santo, mis principios están viendo aquí. Aquí estamos aprendiendo los principios de verdad que Dios quiere que nosotros aprendiendo. Ahí tenemos que aprender. ¿Qué es principio? Los principios, voy a terminar con esto. Los principios son aquellas verdades fundamentales reveladas en la Escritura y que vienen revelando a la iglesia por el Espíritu Santo, los cuales guían a la vida y comportamiento del creyente, ayudando a discernir el bien del mal, a tomar decisiones correctas y vivir de manera que glorifique a Dios con su vida. Los principios de Dios nos enseñan cómo debemos de vivir en relación con Dios, en su presencia, con los demás, para que así el plan de Dios con la humanidad se cumpla en la vida de cada uno. Esos son los principios. Y dice el Espíritu Santo, los principios de Él, usted escucha aquí. Amén. Así que tenga cuidado, amados hermanos. Voy a dejar hasta acá. Hay muchos principios de Dios que está profesando en diferentes medios. Tenga cuidado. No son principios de Dios. Hay falsidades. Algunos son filosofías. Y esas personas lo hacen por avaricia, por diferentes tipos de intereses personales. Y no podemos dejar llevar por lo que no es verdades, porque nosotros podemos aparecer en el infierno junto con ellos. Así que tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios. Que el Señor les bendiga su palabra y que bendiga a cada uno de ustedes también.